Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Bar Historia, donde el pasado cobra vida. Imperio Persa. Hace más de 2500 años, en el corazón del cercano Oriente, surgió un imperio que cambiaría la historia de la humanidad. Antes de la llegada de los grandes conquistadores griegos, un vasto territorio se consolidaba bajo una nueva forma de organización política y cultural, el Imperio Persa. El mundo en aquel entonces estaba lleno de civilizaciones que habían surgido en los valles fértiles de los ríos. Mesopotamia había dado origen a las primeras ciudades-estado. Egipto se expandía a lo largo del Nilo, y el Valle del Indo mostraba un urbanismo avanzado y sofisticado. Sin embargo, hacia el año 550 a.C., una nueva fuerza emergía al este de Mesopotamia: los persas. Los persas, originarios de la región de Fars, eran un pueblo nómada que con el tiempo se organizó en clanes y pequeñas aldeas, aprendiendo de sus vecinos mesopotámicos, de los medos y de otras culturas del Próximo Oriente. A diferencia de otras sociedades, los persas desarrollaron un sentido práctico de la política y la organización social que les permitiría consolidar un imperio enorme sin destruir la diversidad de los pueblos que conquistaban. El territorio que ocuparía el imperio persa se extendía desde los ríos del este de la India hasta las costas del Mediterráneo, incluyendo Anatolia, Mesopotamia y las tierras de los medos y babilonios. Esta posición estratégica permitió a los persas controlar rutas comerciales esenciales y vincular distintas culturas, religiones y economías bajo un mismo gobierno. La clave de esta futura expansión no era solo la fuerza militar, sino también la tolerancia y la integración cultural. En contraste con los imperios que imponían la uniformidad, los persas respetaban las tradiciones locales, las religiones y los sistemas de gobierno de los pueblos conquistados. Esta flexibilidad sería una de las razones por las que el imperio pudo mantenerse durante más de 2 siglos. En términos de sociedad, los persas eran un pueblo jerarquizado pero relativamente flexible. Su estructura social les permitía adaptarse a distintos contextos y negociar con comunidades locales, adoptando lo que funcionaba de otras culturas. Al mismo tiempo, tenían un fuerte sentido de identidad y lealtad hacia su rey, considerado la máxima autoridad y garante del orden. El imperio persa no surgió de la nada. Su creación fue posible gracias al legado de las civilizaciones anteriores. Aprendieron de la escritura cuneiforme mesopotámica, de las leyes y códigos administrativos, de los sistemas tributarios y de la planificación urbana. Esta herencia les dio las herramientas necesarias para construir un modelo de gobierno centralizado pero tolerante, capaz de unir a millones de personas bajo un solo poder sin sofocar sus diferencias. Además, la geografía del imperio jugó un papel fundamental. Desde las montañas de Persia hasta las planicies de Mesopotamia y las costas de Anatolia, cada región ofrecía desafíos y oportunidades. Los persas aprendieron a usar ríos, rutas naturales y caminos comerciales, creando una infraestructura que permitiría la movilidad de ejércitos, comerciantes y mensajeros, y asegurando así la cohesión del imperio, incluso a grandes distancias. Finalmente, el imperio persa es un ejemplo de cómo la organización, la diplomacia y la integración cultural pueden ser tan poderosas como la guerra. Antes de conocer a Ciro o Darío, es importante entender que el mundo estaba listo para un cambio. Un imperio que no solo conquistaba territorios, sino que también conectaba civilizaciones, sentando las bases de lo que hoy podemos llamar globalización antigua. Este capítulo nos prepara para conocer a sus líderes más emblemáticos y la forma en que transformaron este territorio en uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia antigua.
En los próximos minutos, nos adentraremos en la figura de Ciro el Grande, su visión y sus conquistas, que marcarían un antes y un después en la historia de Oriente y Occidente. Imperio persa. Ciro y Darío, arquitectos de un imperio. Desde las áridas montañas de Persia, un pueblo forjó uno de los imperios más vastos y admirados de la historia. De su tierra surgieron dos figuras que moldearon el mundo antiguo: Ciro el Grande y Darío I, los arquitectos del imperio persa. Ciro no fue solo un conquistador. Fue un visionario que entendió que un imperio no podía sostenerse solo con la fuerza, sino con el respeto. Cuando tomó Babilonia en el siglo VI a.C., no la saqueó ni destruyó sus templos. En lugar de eso, proclamó la libertad de los pueblos y permitió que los exiliados regresaran a sus tierras. Su famoso Cilindro de Ciro, grabado en arcilla, es considerado hoy el primer documento de derechos humanos. Bajo su mando, los persas construyeron un modelo único de poder, un imperio basado en la tolerancia, la administración eficiente y la conexión cultural. Las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Anatolia fueron absorbidas, pero no borradas. Sus conocimientos y tradiciones pasaron a formar parte del nuevo orden persa. Ciro comprendió que gobernar el mundo era también unirlo. Tras su muerte, el trono pasó a Darío I, quien llevó la organización imperial a su máxima expresión. Si Ciro había creado el cuerpo, Darío le dio alma y estructura. Dividió el territorio en satrapías, provincias gobernadas por sátrapas leales, pero vigiladas por inspectores del rey, conocidos como los ojos y oídos del monarca. Era una red de control y confianza sin precedentes, que permitía gobernar millones de personas a lo largo de 3 continentes. Darío ordenó la construcción del Camino Real, una ruta de más de 2.000 kilómetros que conectaba Susa con Sardes, permitiendo que un mensaje recorriera el imperio en apenas una semana. Este sistema de comunicación, apoyado por postas y mensajeros, fue el Internet de su tiempo, rápido, fiable y esencial para mantener el poder central. El rey también reformó la economía. Introdujo una moneda común, el dárico de oro, que facilitó el comercio entre regiones tan distantes como Egipto, la India y Asia Menor. Las rutas comerciales persas unieron culturas y mercados, transportando no solo bienes, sino ideas, religiones y estilos artísticos. En el corazón del imperio, Persépolis se levantó como símbolo de grandeza, una ciudad-palacio que no fue fortaleza ni capital política, sino escenario de ceremonias imperiales. Allí, Darío y sus sucesores recibían tributos de todos los rincones del mundo conocido. En sus relieves de piedra, se ve desfilar a delegaciones de Etiopía, Grecia, Babilonia y la India, todas llevando ofrendas distintas, pero todas unidas bajo la autoridad del gran rey. La religión también jugó un papel esencial. Los persas veneraban la verdad y el orden, principios del zoroastrismo, la fe de Zaratustra. Este pensamiento influyó profundamente en la moral y en la política del imperio. Había un bien y un mal, una luz y una oscuridad, y el deber del rey era mantener el equilibrio del mundo. Darío dejó grabado en la roca de Behistún: amo la verdad, detesto la mentira, no deseo lo que no me pertenece. Era más que un lema. Era la base espiritual del poder persa. Pero ningún imperio se mantiene sin desafíos. A medida que las fronteras se extendían, el contacto con los pueblos griegos del oeste se hizo inevitable. Jonios, lidios y atenienses comenzarían pronto a probar la fuerza del coloso oriental. Sería el inicio de un conflicto que marcaría la historia: las guerras médicas, el choque entre Oriente y Occidente. Sin embargo, antes del conflicto, Persia ya había dejado su huella. Ciro y Darío demostraron que un imperio podía ser poderoso y justo a la vez, que la grandeza no radicaba solo en la conquista, sino en la organización, la sabiduría y el respeto por la diversidad.
El imperio persa fue la primera gran globalización de la antigüedad, un puente entre mundos, una red de pueblos que compartieron rutas, ideas y fe bajo un mismo sol. Su eco aún resuena en las palabras unidad y civilización. Así termina la era de los fundadores. En el próximo capítulo, el escenario se moverá hacia el oeste, donde Grecia se levanta como potencia cultural y política. Dos mundos están a punto de encontrarse, y de su encuentro nacerá una nueva etapa en la historia de la humanidad. Las guerras médicas, el choque con Grecia. Hace más de 2500 años, el imperio persa alcanzaba su máxima expansión, controlando desde los ríos del Indo hasta las costas del Mediterráneo. Pero al oeste, más allá de Anatolia, un mosaico de ciudades-estado emergía con fuerza propia: Grecia. Allí, la libertad de las polis y su sentido de identidad chocaban con el modelo imperial persa. Este encuentro marcaría una de las confrontaciones más célebres de la historia antigua: las guerras médicas. Todo comenzó cuando las ciudades griegas de Jonia, situadas en Asia Menor y sometidas a Persia, se rebelaron. El imperio persa, bajo el mando de Darío I, respondió con la fuerza que había consolidado durante décadas. El objetivo no era solo castigar a los rebeldes, sino demostrar el poder del gran rey y asegurar la estabilidad de su imperio. En el año 490 a.C., los persas cruzaron el mar Egeo y llegaron a la llanura de Maratón, enfrentando a un ejército ateniense muy inferior en número. A pesar de su tamaño, los persas encontraron resistencia decidida. Los hoplitas griegos, soldados de infantería pesada, defendieron su tierra con coraje y estrategia. La victoria griega sorprendió al mundo antiguo y mostró que la disciplina y la identidad podían desafiar incluso al imperio más poderoso. 10 años después, un nuevo ataque persa buscó vengar la derrota. Esta vez, el rey Jerjes I lideró un ejército gigantesco que cruzó el Helesponto y avanzó hacia Grecia. La famosa batalla de las Termópilas mostró la valentía espartana, mientras que la posterior batalla naval de Salamina evidenció la superioridad estratégica griega. Cada enfrentamiento fue un choque no solo militar, sino cultural. La visión imperial persa se enfrentaba a la libertad y diversidad de las polis griegas. Las guerras médicas tuvieron consecuencias profundas. Aunque Persia mantenía su imperio, la resistencia griega fortaleció su identidad y permitió que su cultura, filosofía y sistema político florecieran. Por primera vez, Oriente y Occidente se miraban directamente a los ojos, intercambiando ideas y estrategias. El conflicto no solo fue militar, fue un punto de encuentro entre dos mundos, que dejaría huellas duraderas en la historia. A pesar de las derrotas en Grecia, el imperio persa siguió siendo una fuerza monumental. Su administración, sus satrapías, caminos y monedas continuaron funcionando, y su cultura y religión influyeron en los pueblos sometidos. La lección fue clara. El poder militar era importante, pero la adaptación, la tolerancia y la organización seguían siendo la base de su grandeza. Este capítulo nos muestra que los imperios, por muy poderosos que sean, deben interactuar con otros mundos. Persia enseñó que la expansión requiere estrategia y diplomacia, y Grecia enseñó que la identidad y la unidad pueden resistir incluso al imperio más vasto. Juntas, estas historias preparan el escenario para la llegada de Alejandro Magno y el mundo helenístico, donde Oriente y Occidente se fusionarán como nunca antes. El eco de las guerras médicas perdura, no solo en mapas y batallas, sino en la forma en que los pueblos entendieron el poder, la resistencia y la cultura. Persia había construido un imperio que enseñaba, protegía y gobernaba, pero también que necesitaba aprender de aquellos a quienes conquistaba. Y Grecia estaba lista para responder. Imperio persa, cultura, administración y legado. Tras las guerras médicas, el imperio persa continuó siendo una de las mayores potencias del mundo antiguo.
Aunque sus ejércitos habían enfrentado la resistencia griega, la verdadera fuerza del imperio no residía solo en sus conquistas, sino en su organización, cultura y capacidad de integración. En el corazón del imperio, la administración de Darío y sus sucesores permitió que millones de personas convivieran bajo un mismo sistema sin perder su identidad. Las satrapías seguían funcionando, con gobernadores locales supervisados por inspectores del rey, mientras que el Royal Road conectaba ciudades y provincias, facilitando el comercio y la comunicación. Esta red fue vital para mantener la cohesión de un imperio que abarcaba miles de kilómetros y diversas culturas. La economía también era notable. Las monedas de oro y plata unificaban las transacciones a lo largo del imperio, fomentando el comercio interno y con regiones externas. Mercaderes persas viajaban desde Babilonia hasta la India, llevando no solo productos, sino también ideas, tecnología y conocimiento. Así, Persia se convirtió en un puente cultural y comercial entre Oriente y Occidente. En el ámbito cultural, Persépolis se consolidó como símbolo de poder y esplendor. Sus palacios, templos y relieves mostraban no solo el dominio político, sino la riqueza artística de un imperio multicultural. Cada relieve narraba la llegada de delegaciones de distintos pueblos, mostrando su diversidad y la centralidad del rey en la cohesión imperial. La religión y filosofía también jugaron un papel central. El zoroastrismo, con su énfasis en la verdad, la justicia y la dualidad entre el bien y el mal, influenció la moral del imperio y la forma en que se concebía el poder. La ética zoroástrica no solo guiaba a los gobernantes, sino que también inspiraba la ley y la administración pública, reforzando la estabilidad interna del imperio. El legado del imperio persa fue profundo y duradero. Sus sistemas administrativos sirvieron como modelo para futuros imperios, incluyendo Macedonia, Roma y siglos después, estructuras medievales en Europa y Asia. La combinación de poder militar, tolerancia cultural y eficiencia administrativa convirtió a Persia en un ejemplo temprano de globalización, un imperio que unía pueblos, rutas comerciales e ideas. Finalmente, aunque el imperio eventualmente sería conquistado por Alejandro Magno, la influencia persa sobrevivió. Sus ciudades, caminos, monedas, arte y filosofía dejaron huella en los pueblos que conquistó y en los que lo sucedieron. Persia demostró que la verdadera grandeza de un imperio radica no solo en el control de territorios, sino en la capacidad de integrar y respetar la diversidad de los pueblos que lo componen. Así concluye esta etapa del imperio persa, mostrando su poder, cultura y legado. En los próximos capítulos, la historia se trasladará hacia el encuentro de Oriente y Occidente, donde la influencia persa se enfrentará y fusionará con la cultura helénica, dando lugar a un nuevo mundo, el período helenístico. La caída del imperio y el eco de su legado. El imperio persa, tras más de 2 siglos de dominio, parecía indestructible. Desde las montañas del Irán hasta las costas del Mediterráneo, sus caminos, palacios y ejércitos representaban el orden más avanzado del mundo antiguo. Pero la historia enseña que incluso los imperios más sólidos pueden caer. Lo que Ciro y Darío habían levantado con sabiduría y visión comenzó a resquebrajarse bajo el peso del tiempo, la ambición y las nuevas potencias que surgían al oeste. Durante los reinados posteriores a Jerjes I, Persia mantuvo su grandeza, pero también su fragilidad. Los sucesores se alejaron de la energía reformista de los fundadores. Las satrapías comenzaron a actuar con independencia, los impuestos aumentaron y la nobleza provincial buscó poder propio. El imperio seguía siendo vasto, pero ya no era un organismo vivo. Se había vuelto pesado, rígido y vulnerable. Mientras tanto, en el mundo griego, una nueva fuerza crecía. Las guerras internas habían dejado a las polis agotadas, pero de la unificación de Macedonia surgió un joven rey con una ambición sin límites. Alejandro. Hijo de Filipo II y discípulo de Aristóteles, Alejandro soñaba con unir Oriente y Occidente bajo su mando.
Para él, conquistar Persia no era solo una misión política, sino una empresa casi mítica: derribar al imperio más grande del mundo. En el año 334 a.C., el ejército macedonio cruzó el Helesponto. Comenzaba la campaña de Alejandro contra Persia. Frente a él, el emperador Darío III intentó reorganizar sus fuerzas, pero el tiempo del imperio había pasado. Las victorias griegas en Gránico, Iso y finalmente Gaugamela sellaron el destino de Persia. En esta última batalla, el ejército persa, superior en número, fue derrotado por la estrategia, la velocidad y la disciplina macedonia. El gran rey huyó y el corazón del imperio fue tomado. Cuando Alejandro entró en Persépolis, la joya del imperio persa, contempló su grandeza y su esplendor. Según las crónicas, la ciudad fue incendiada, quizás por venganza, quizás como símbolo del fin de una era. Las llamas que consumieron sus palacios no destruyeron solo piedra y oro, sino un mundo, el de la primera gran civilización que logró unir a tantos pueblos bajo un mismo orden. Sin embargo, Persia no desapareció. Su legado sobrevivió en la administración helenística, en la organización de los imperios posteriores y en la idea misma de un poder que gobierna a través de la diversidad. Roma, siglos más tarde, copiaría sus sistemas de carreteras, su división provincial y su visión de imperio universal. Incluso en la religión, el pensamiento zoroástrico influiría en conceptos del judaísmo, el cristianismo y el islam. Alejandro, tras conquistar Persia, adoptó parte de su cultura, vistió sus ropas, respetó sus costumbres e integró a sus sabios. De esa fusión nació el mundo helenístico, donde Oriente y Occidente se mezclaron por primera vez en la historia. Así, el imperio persa no murió del todo, se transformó. El fuego que consumió Persépolis no fue el fin, sino el inicio de una nueva etapa. Persia había mostrado al mundo que la grandeza no solo se mide por la conquista, sino por la capacidad de unir y administrar con justicia. Su huella siguió viva en cada civilización que vino después. El eco del imperio persa resuena aún hoy. En la idea de tolerancia, en la diplomacia, en los caminos que conectan pueblos y en la creencia de que la diversidad es una fortaleza, no una amenaza. Y así, con su caída, Persia no desapareció de la historia. Se convirtió en parte de su esencia. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.